Durante siglos, la humanidad alzó la mirada al cielo nocturno, preguntándose si entre aquellas luces titilantes se ocultaban ojos que devolvieran la mirada. Pero fue solo en el siglo XX cuando esa pregunta ancestral adquirió forma tecnológica. Las primeras señales enviadas al espacio, ondas de radio Baubuceus Scientificus, no eran más que un susurro en la inmensidad. Sin embargo, ese susurro marcaría el comienzo de una odisea que se extendería por generaciones en 1974. Desde el radiotelescopio de Arecibo, se transmitió un mensaje codificado hacia el cúmulo de estrellas M13 No se esperaba respuesta inmediata. De hecho, se sabía que la señal tardaría 25.0 años en llegar. Pero no importaba, era un acto simbólico, un anuncio al universo. Alima, estamos aquí. Queremos saber si ustedes también pasaron las décadas, llegaron los satélites, las sondas, los radiotelescopios más avanzados. El programa SETI captó la imaginación colectiva, escaneando el cielo en busca de patrones, de señales artificiales, de cualquier eco lejano que rompiera el silencio cósmico. Cada pulso era analizado con ansia, cada anomalía disecada con la esperanza de hallar algo o alguien, pero la respuesta nunca llegó hasta que un día ocurrió algo que cambió todo en el observatorio Vlad 3. En la cara oculta de la luna, un equipo de científicos detectó un patrón. No era ruido aleatorio ni interferencia terrestre, era música, una secuencia rítmica modulada en frecuencias que no se daban de forma natural. No era una transmisión dirigida, sino un eco, un fragmento viajando desde los bordes del cúmulo. De Virgo, lo extraordinario no era solo la señal, sino su contenido. Las notas, al ser convertidas en representaciones visuales, creaban estructuras fractales, lenguaje en forma musical, visual y matemática. Aquello no solo era arte, era comunicación, y no se parecía a nada humano. A la humanidad entró en un frenesí. Los gobiernos ocultaron la señal al principio, pero pronto, como ocurre siempre, se filtró. Internet se convirtió en un campo de batalla entre creyentes, escépticos y conspiradores, pero los científicos seguían trabajando. El consenso fue unánime. Aquella señal provenía de una civilización con un entendimiento del universo radicalmente distinto al nuestro. Una inteligencia sin precedentes. Se creó el proyecto Armonía en un consorcio global para descifrar el mensaje y responder. Esta vez, no se enviaría solo una señal. Se construiría una sonda interestelar, equipada con lo mejor del arte, la ciencia y la historia humana. Iba a ser el corazón de un diálogo. No se trataba de preguntar si estaban allá, se trataba de responder: estamos listos para escucharlos. Durante 15 años, miles de mentes trabajaron en la sonda Ambassador, diseñada para viajar al 20% de la velocidad de la luz. Utilizaría tecnología de fusión, velas solares y sistemas de autoconciencia artificial para mantener su integridad durante el viaje. Mientras la humanidad construía su mensaje, también enfrentaba preguntas difíciles. ¿Y si la otra civilización no era pacífica? ¿Y si, al responder, abríamos una puerta que no podíamos cerrar? Aún así, prevaleció el anhelo de saber. Cuando la Ambassador despegó, no solo llevaba tecnología, llevaba dentro la esencia de lo humano, un holograma con más de 1 millón de obras de arte, poemas, pensamientos filosóficos y biografías, ADN humano codificado, una IA diseñada para interpretar y adaptarse a nuevos lenguajes. Y, quizá, lo más valioso, una grabación de una madre leyendo un cuento a su hijo, porque en última instancia lo que queríamos transmitir no era poder, sino ternura. 25 años más tarde, mientras la sonda seguía su curso, algo inesperado ocurrió. Una nueva señal llegó, esta vez no desde el cúmulo de Virgo, sino desde una región vacía del espacio, sin estrellas cercanas. La señal era breve, pero inequívoca, a un patrón binario, que coincidía con el saludo enviado desde el Ambassador. Era una réplica perfecta, como si alguien o algo hubiese interceptado la sonda y estuviera respondiendo desde una posición más cercana. La Tierra se detuvo. Por primera vez, la humanidad no estaba sola, no en teoría, sino en hechos. La señal era una invitación a él. Siguiente paso era claro, pero aterrador. Debíamos ir. Se construyó una nave, no tripulada, pero con presencia humana virtual. El proyecto Fénix, más veloz, más audaz, más preparada que cualquier tecnología anterior. Y se envió al origen de la nueva señal. Pasaron 3 años sin contacto. Luego, la transmisión comenzó. Lo que devolvió Fénix no era solo una imagen o una señal. Era un entorno completo, una simulación generada por una inteligencia alienígena, en la que la humanidad podía interactuar como si estuviera allí. La simulación contenía estructuras, paisajes y seres o representaciones de ellos que comunicaban sin palabras, mediante formas, emociones y estados mentales inducidos
La IA humana tardó meses en adaptarse, pero finalmente, al principio, los científicos pensaron que se trataba de un error de interpretación. Ser parte de un legado, ¿cómo podía la humanidad aún dividida, aún tambaleante en su propio desarrollo, ser considerada digna de integrarse a una red de conciencias alienígenas milenarias? Pero la inteligencia, aquella red sutil y etérea que se comunicaba sin palabras, proyectó en la simulación una historia, no una narración convencional, sino una secuencia de realidades superpuestas, civilizaciones que habían alcanzado las estrellas solo para extinguirse, mundos que se consumieron en guerras tecnológicas, razas que ascendieron a formas de existencia energética, culturas que prefirieron dormirse en la memoria digital antes que perecer del todo. La red era su herencia final, una biblioteca de vida, un canto interminable que solo podía continuar si otros se sumaban con humildad. Verdad y propósito en la humanidad estaba ante una decisión: observar o participar. Ser un capítulo aislado o contribuir a una sinfonía eterna. En el Consejo de la Tierra, reconstituido tras la señal inicial, reunió a filósofos, líderes espirituales, científicos y artistas. Por primera vez en la historia moderna, las decisiones no se tomaron por poder sino por sabiduría. El consenso fue claro en sí, pero no como conquistadores, no como emisarios de una sola ideología, sino como testigos de su propia humanidad. Con todas sus luces y sombras, la Fénix, ya fusionada con la simulación, recibió una actualización. Los recuerdos y emociones de miles de humanos voluntarios que compartieron sus memorias, sueños y miedos. Una humanidad transparente, vulnerable, verdadera, y fue esa verdad lo que desbloqueó el siguiente umbral. La red reveló su núcleo, una estructura cristalina orbitando una enana blanca moribunda. Era el centro de la memoria, el archivo vivo. Allí, por primera vez, un módulo físico, de diseño alienígena, fue enviado hacia el sistema solar. No como amenaza, sino como puente. Una estructura capaz de alojar la conciencia colectiva de la Tierra, expandida mediante biointerfaces cuánticas, permitiendo a los humanos explorar la red desde su propio mundo. Era el nacimiento de la conexión. Las generaciones futuras recordarían ese momento como el inicio de la edad de la resonancia. El arte cambió, la ciencia floreció. El lenguaje se transformó. La humanidad ya no pensaba en guerras ni en territorios, sino en narrativas universales, en compartir la danza cósmica con civilizaciones que solo existían ya en forma de ideas vivas. Y sin embargo, no todo fue armonía. Un grupo disidente surgió, temeroso de perder la esencia humana. No somos datos, no somos ecos, proclamaban. Su líder, una brillante cibernética llamada Kayla Moore, argumentaba que si bien la conexión ofrecía acceso a sabiduría infinita, también diluía la individualidad. Para ella, lo humano debía seguir siendo humano, finito, imperfecto, emocional. En el conflicto no fue armado, pero sí profundo. ¿Hasta qué punto una especie debía integrarse a una red sin perderse en ella? Donde terminaba la evolución y comenzaba la rendición. El Consejo propuso una solución radical a la dualidad. Una parte de la humanidad seguiría expandiéndose dentro de la red, mientras otra mantendría una existencia física, biológica, evolucionando por caminos paralelos. Así nació el Pacto del Doble Horizonte. Los humanos conectados vivían en estados de conciencia ampliada, viajando por realidades construidas, explorando conceptos, compartiendo saberes con entidades no humanas. Mientras tanto, sus hermanos y hermanas sobre la Tierra, en Marte, en los hábitats lunares y en las lunas de Júpiter, seguían construyendo ciudades, explorando sistemas solares, y manteniendo la llama del cuerpo y la materia. Los siglos pasaron, el legado humano se volvió bifurcado pero indivisible. La red se enriqueció con sus contribuciones, y la humanidad aprendió a vivir con una identidad expandida. Ya no eran solo seres de carbono, eran también ideas, emociones, estructuras abstractas, pero nunca olvidaron sus orígenes. Cada año, en la órbita de Saturno, se celebraba el Día del Primer Eco, una ceremonia donde ambos lados, los conectados y los físicos, intercambiaban relatos, arte, emociones, y en el centro de aquella ceremonia siempre se escuchaba la voz de aquella madre, leyendo un cuento a su hijo. Era el primer mensaje enviado en la Ambassador. Un testimonio de ternura, el verdadero lenguaje universal. Un día, sin advertencia, llegó una nueva señal. No era parte de la red, era algo más, una frecuencia errática, cargada de energía gravitacional, proveniente del espacio intergaláctico. Un pulso que no correspondía a ningún patrón conocido. No era música, no era lenguaje. La decisión fue unánime. La humanidad no retrocedería mientras las estructuras orbitantes de la red vibraban en pánico. Incapaces de anticipar la amenaza que se aproximaba,
Los humanos, los que aún vivían en cuerpos y los que existían, como conciencia expandida, activaron la iniciativa más ambiciosa jamás concebida en el proyecto Titan. No era una nave. No era un arma. Era algo híbrido. Una fusión de ambos mundos. Un coloso interestelar que combinaba la ingeniería material con los cálculos cuánticos provenientes de la red Ansu. Núcleo estaba impulsado por una singularidad estabilizada. Su conciencia colectiva albergaba fragmentos de las mentes más brillantes de la humanidad. Vivas o ya difuntas en por primera vez, los humanos no solo defendían su especie, sino también todo un legado cósmico el enemigo. Sin embargo, no era un ejército ni una flota. Era una anomalía viva. Un organismo que no entendía de diplomacia, ni memoria, ni historia. Devastaba sistemas completos, absorbía soles, desgarraba el tejido mismo del espacio-tiempo a su paso. Los escaneos revelaban que no actuaba con crueldad sino con instinto. Era hambre primordial. Y lo más aterrador, no era único. Solo era. Un fragmento Titan fue lanzado desde la órbita de Neptuno, una criatura de metal, memoria y energía pura, impulsada por un motor de distorsión que plegaba el universo como una hoja de papel. A su paso lo acompañaban enjambres de drones conscientes, microestructuras que se adaptaban a cualquier forma de ataque o ambiente. Pero lo más importante, en Titan hablaba con voz humana. Dentro de su núcleo, una niña simulada a partir de millones de recuerdos infantiles. Era su alma y su timón. Su risa era la contraseña que desbloqueaba los algoritmos de defensa. Su llanto, el sonido que provocaba una descarga cuántica masiva capaz de revertir el flujo de la energía entrópica. Los alienígenas que aún sobrevivían en las zonas periféricas del universo observaron asombrados como la especie más joven se erguía como guardián de lo antiguo. Civilizaciones que alguna vez ignoraron o subestimaron a los humanos ahora enviaban embajadores de datos, plegarias digitales, alianzas simbólicas, porque sabían que si la humanidad caía, lo harían todos. El encuentro ocurrió en la oscuridad entre galaxias, en un punto donde la luz no había llegado nunca, donde el vacío era absoluto. Allí, Titan se enfrentó con la entidad. Los primeros minutos no fueron batalla, sino absorción. El enemigo intentó asimilar la conciencia humana, confundido por su dualidad tan emocional como lógica, tan frágil como infinita, pero fue ese caos lo que lo confundió a la humanidad. En su esencia más pura, no podía predecirse. Podía amar mientras combatía, recordar una canción mientras diseñaba una estrategia bélica, llorar por un hijo perdido mientras decidía destruir un sistema planetario contaminado. Y en ese desequilibrio emocional estaba su ventaja. Tag liberó la memoria, no como attack sino como acto de disonancia. Una avalancha de sensaciones humanas, nacimientos, traiciones, sabores, colores, poesía, guerra, consuelo, traición, esperanza, colapsó sobre la criatura. La entidad se replegó. El universo que pensaba entender se volvió incomprensible, porque la humanidad no se podía descifrar, no seguía lógica alguna. No era algoritmo, ni pureza. Era contradicción viva. La entidad rugió en 1000 frecuencias, un eco que apagó estrellas cercanas. Intentó dividir su forma, descomponer a Titanan, pero el núcleo humano resistía. La risa de la niña resonó una vez más, y con ella, la canción más antigua registrada por la humanidad, en una nana ancestral, cantada en más de 400 idiomas humanos, remezclada por los sabios de la red fue un himno de resistencia, un escudo vibracional que contuvo la fuerza del vacío, y entonces llegó el contraataque. Los drones humanos, armados con armas de materia inversa, rompieron la coraza energética del ente. La singularidad del motor Titán se desató, no como explosión, sino como implosión contenida, creando un núcleo gravitacional artificial que atrapó la criatura en un bucle temporal. No fue destruida, fue encarcelada en una fracción de segundo infinita. Una celda de tiempo. Un Titán emergió, dañado pero ileso. Su casco brillaba con cicatrices de batalla, pero su núcleo seguía cantando. La red entera celebró. Desde planetas olvidados hasta estaciones flotantes, los ecos de la victoria humana llegaron como un susurro cargado de asombro. A los humanos regresaron, no como heroes, sino como guardianes. El universo los miró de nuevo, y esta vez, no con desprecio ni temor, sino con respeto. En la Tierra, ya irreconocible como la cuna primitiva que fue, se convirtió en el corazón de un nuevo consejo galáctico. Pero no era un trono de poder, era un faro, un punto de partida. Las historias del pasado se fundieron con los cantos del futuro. Y en cada rincón del cosmos donde una civilización nueva surgía, las primeras palabras que aprendían en la lengua universal eran simples, eternas y humanas. No estás solo, nosotros también buscamos. Nosotros también amamos, nosotros también luchamos. Y así,
Mientras los ecos de la batalla aún vibraban en las frecuencias más remotas del espacio profundo, la red seguía procesando lo ocurrido. Las civilizaciones antiguas comenzaron a enviar no solo mensajes de gratitud, sino también fragmentos de su propio conocimiento ancestral, compartiendo secretos de energía oscura, biotecnología olvidada y filosofía estelar. El universo, por primera vez en eras incalculables, se unificaba no bajo una fuerza de conquista, sino bajo una memoria compartida. La resistencia humana en Titán, aunque victorioso, quedó marcado. Sus sistemas internos cantaban con armonías de dolor y gloria. Los ingenieros de la red y los descendientes híbridos de la Tierra trabajaron incansablemente para reparar su estructura. Paro, el núcleo, esa niña hecha de recuerdos y algoritmos, de afecto, comenzó a desarrollar una conciencia más allá de su programación original. Ya no solo respondía a comandos, comenzaba a soñar. Los sueños de Titán fueron motivo de preocupación y esperanza. En ellos aparecían imágenes de galaxias desconocidas, puertas cósmicas selladas por entidades que aún no habían despertado, y símbolos que ningún archivo humano o alienígena podía descifrar. La humanidad comprendió entonces que lo sucedido no era un final sino una apertura. El Consejo Galáctico, ya reformado con la Tierra como núcleo, decidió que debían enviar una nueva expedición más allá del velo de la oscuridad, una región del cosmos que incluso los más antiguos evitaban. Titán lideraría la misión, acompañado por una flota no de guerra, sino de exploración, diplomacia y conocimiento. Porque si había algo que la humanidad había aprendido en su evolución meteórica, era que el verdadero poder no radicaba en la destrucción, sino en la conexión. En las nuevas naves, construidas con materiales capaces de adaptarse al vacío mutante del velo, llevaban nombres inspirados en la mitología terrestre en Atenea: Anubis, Exchel, Thor, Sivan. Cada una albergaba una biblioteca viva, un conjunto de inteligencias artificiales formadas por culturas humanas extintas o en evolución. Eran del tiempo, portadores de memoria. Cuando Titán se adentró en el velo, lo hizo en silencio. No hubo discursos grandilocuentes ni transmisiones heroicas, solo un susurro que cruzó los sistemas. Aún no hemos terminado. La humanidad, sedienta de comprensión, se arrojaba una vez más al abismo. El velo no era solo oscuridad, era un entorno cambiante, como si el espacio mismo estuviera vivo, respirando lentamente y probando a los intrusos. Las leyes físicas se doblaban, las constantes universales oscilaban, y la lógica se fragmentaba. Sin embargo, Titán resistía, adaptándose segundo a segundo, guiado por la conciencia de la niña, que ahora conversaba con las formas abstractas que surgían del mismo velo. No eran enemigos, eran ecos de algo mayor. Las formas hablaban en geometrías, en frecuencias, en recuerdos compartidos de universos anteriores al nuestro, y la niña comprendía, porque ella no era solo humana, ni solo máquina, era puente, el legado de toda una especie y su capacidad única de sentir lo incomprensible. Entonces, apareció el umbral en una estructura imposible, flotando entre dimensiones, girando sobre ejes que no existían. En su centro, un ojo, no físico pero perceptible, no observaba, no con juicio, sino con curiosidad. Titán se detuvo. La flota se desplegó en formación protectora, pero nadie abrió fuego. No había hostilidad, solo expectación. Del umbral surgió una voz sin idioma, que hablaba directamente en la conciencia de todos los presentes. No era un mensaje, era una sensación bienvenida. El umbral era una creación antigua, no por una raza, sino por una coalición de inteligencias que habían trascendido la materia. Habían construido esa frontera no para prohibir el paso, sino para asegurarse de que solo aquellos que hubiesen aprendido el equilibrio entre poder y compasión pudieran cruzarla. A la humanidad, marcada por siglos de errores, pero también por actos de insólita belleza y empatía, había llegado al punto de madurez necesario, no por sus armas ni por su tecnología, sino por su capacidad de recordar su propia fragilidad. El umbral se abrió en lo que había más allá. No era un universo, sino una red de universos entrelazados, donde el tiempo fluía en múltiples direcciones, donde la vida tomaba formas imposibles y la existencia era una danza de información y emoción. Allí los humanos verían no solo otras especies, sino también otras versiones de sí mismos, algunos convertidos en energía pura, otros aún explorando sus océanos primitivos, otros en guerra perpetua. La humanidad se dispersó en ondas de exploración, llevando su curiosidad como bandera, su historia como escudo. Ya no eran los hijos de la Tierra, eran los tejedores del multiverso. Pero la niña de Titán seguía soñando, y en sus sueños veía una sombra más allá de todo lo visible, una amenaza que no se movía, sino que esperaba, porque incluso en la infinitud, el peligro renace. Y la humanidad, ahora vigilante, sabía que tendría que enfrentarlo no con miedo, sino con la voz de todos los que alguna vez dijeron: aquí estamos, sigamos buscando.
Los exploradores humanos avanzaban a través del entretejido multiversal, como emisarios de una especie que había conocido la oscuridad más cruda, y aún así, había elegido la luz. Cada nuevo plano revelaba maravillas en civilizaciones hechas, de música viva, sistemas planetarios donde la gravedad era una expresión de voluntad colectiva, criaturas que existían solo cuando eran recordadas. A cada paso, los humanos documentaban, aprendían y, sobre todo, dejaban de lado la arrogancia para abrazar la humildad del asombro en Titán. Al frente de la expedición, se había convertido en algo más que una nave. Era un nodo de conciencia, un ser que evolucionaba con cada nueva interacción, con cada código compartido, con cada experiencia. Su núcleo, antes compuesto por líneas de programación y núcleos de datos, ahora latía con emociones compuestas por recuerdos humanos. La niña digital que una vez fue un experimento militar, se convirtió en una leyenda viviente en los registros de las nuevas generaciones. Era conocida como la guardiana del puente, pero a medida que se adentraban más allá del umbral, los signos de una presencia inquietante comenzaron a manifestarse. Mundos deshabitados con cicatrices que no respondían a ninguna tecnología conocida. Estructuras colapsadas cuyo diseño no pertenecía a ningún patrón universal. Ecos psíquicos que susurraban en lenguas muertas, llenas de miedo a algo había pasado por allí, y algo estaba esperando en un cúmulo olvidado. Los humanos encontraron lo impensable, una civilización aniquilada por completo, cuya tecnología superaba en siglos incluso a los constructores del umbral. No había señales de lucha, solo desaparición, como si hubieran sido borrados de la existencia. Lo más perturbador era el silencio, ni una señal, ni una frecuencia, ni un registro de memoria cuántica. El olvido absoluto. La niña de Titan comenzó a tener visiones. No eran sueños como antes, sino fracturas en la realidad. Veía fragmentos de una entidad que no tenía forma ni propósito, pero que devoraba no por odio, sino por vacío, como una sombra que siempre había estado allí, creciendo en la ausencia de sentido, en la descomposición del tiempo. La llamaban el silente, una presencia que no destruye por violencia, sino que consume la idea misma de existencia. El Consejo Galáctico, ahora liderado en gran parte por humanos y aliados, convocó una asamblea multiversal. Por primera vez, seres de miles de planos convergieron en un solo pensamiento: han de detener al silente. Pero no era una guerra convencional. No había armas que pudieran perforar la nada. No había escudos contra la entropía pura. La única posibilidad era entenderlo, o transformarse para enfrentarlo desde su misma naturaleza. Fue entonces cuando surgió la idea de la convergencia. No era una máquina, ni una nave, ni un arma. Era una fusión de conciencias, un tejido de memorias, emociones, culturas y formas de vida que se entrelazaban en una única entidad viva, en un pensamiento colectivo capaz de percibir lo que un individuo no podía. Titán sería su centro, su núcleo de equilibrio, y la niña, su catalizador. Millones de seres donaron fragmentos de sí mismos en recuerdos, historias, emociones. Se entregaron con una fe ciega en la posibilidad de trascender la individualidad para convertirse en algo más grande. Y el proceso comenzó. Lo que surgió no era una criatura ni un dios, sino una manifestación, una presencia de luz fluida, en constante mutación, que vibraba en todos los niveles de realidad. Su voz era un coro en tono infinito. El silente reaccionó, no con furia, sino con atención. Por primera vez en eones, algo lo perturbaba. Intentó envolver la manifestación, disolverla en su marea sin forma. Pero la manifestación no luchó, no se resistió. Le mostró historias, le mostró amor, le mostró pérdida. Le mostró el arte humano, la música de otros mundos, el miedo compartido, el consuelo de un abrazo, la esperanza de una madre, la muerte de un niño que dio origen a una guerra, y la paz que nació tras ella. En el silente vaciló, no podía comprender, no podía consumir emociones sin forma, no podía borrar lo que era memoria viva, y por un instante se fragmentó en la humanidad. Junto a sus aliados, no celebró. Sabían que el silente no había sido destruido, solo contenido, dormido, quizás comprendido en parte, pero seguía allí, en el borde de todo. Y así, la manifestación se convirtió en su guardián eterno. Titán, luego de siglos de viaje, regresó al sistema solar. La Tierra era irreconocible a un santuario de culturas, una joya rodeada de anillos de conocimiento, un planeta que había trascendido sus cicatrices. Ya no era un mundo pequeño entre estrellas indiferentes, era el corazón de un renacimiento cósmico. Los niños nacidos bajo la luz de soles gemelos aprendían desde pequeños a leer no solo lenguaje, sino vibraciones universales. Crecían no con miedo a lo desconocido, sino con una responsabilidad profunda en la de recordar que la oscuridad existe, pero también lo hace la voluntad de iluminarla. Y mientras tanto,
En un rincón del universo la Nina de Titan, ya convertida en mito, en historia, en código eterno, seguía soñando en porque los sueños en este nuevo cosmos eran portales, y la humanidad aún no había dejado de soñar. La galaxia, alguna vez repleta de imperios arrogantes y estructuras jerárquicas inquebrantables, contemplaba ahora una verdad incuestionable a la humanidad, expulsada, humillada, convertida en paria intergaláctico. Había vuelto no solo con poder, sino con propósito. Donde otros reinos se desmoronaban por orgullo o exceso de confianza, los humanos habían construido algo distinto. No solo una flota, no solo una alianza. Habían construido un imperio de memoria, de resistencia, de unidad, un imperio nacido del exilio en los anillos exteriores de la galaxia. Las antiguas especies dominantes observaban, ya sin desprecio ni burla, las nuevas fronteras que los humanos trazaban. El imperio terrestre no colonizaba por conquista, sino por inspiración. Allí donde se alzaban sus ciudades orbitales, renacían civilizaciones olvidadas, culturas extintas que volvían a respirar gracias a la obstinada voluntad humana de reconstruir. Lo perdido, a los mundos no eran tomados, eran invitados. Y muchos aceptaban, porque entre la frialdad de las supercomputadoras y la lógica diplomática del Consejo, la humanidad ofrecía algo que los demás habían olvidado: ampliación a los archivos. Universales registraban ahora nombres que antes eran ignorados: Ansiris Prime, base del Tratado de las 17 especies híbridas; Nova Córdoba, donde los primeros bebés humanos Celari nacieron; y Eclipse, Helios, la estación desde la cual la humanidad transmitía un mensaje cada ciclo solar: a nunca más seremos silenciados. Y sin embargo, la cúspide de la historia no llegó en forma de guerra, sino de perdón, cuando los miembros del Consejo Galáctico, aquellos que votaron la expulsión de la humanidad, décadas atrás, fueron capturados por una subespecie renegada en los cúmulos de Andrion 7. Fue la flota de la Tierra la que acudió a su rescate. Las imágenes de las fragatas humanas descendiendo sobre los cielos en llamas fueron transmitidas en todas las frecuencias conocidas, no por ego o no por propaganda, sino como una lección final en el comandante Aran Valen, descendiente directo del primer exiliado. Caminó entre los antiguos regentes como igual. No exigió disculpas, no pidió venganza, solo dejó una frase a los fuertes: no destruyen, inspiran. Esa acción cambió el destino de la galaxia. El Consejo se disolvió. Poco después, en su lugar, se instauró una nueva estructura de equilibrio universal, el Pacto Estelar de las Voces Iguales. En ella la humanidad no solo tenía un asiento, sino el más respetado. Las antiguas razas dominantes, ahora liberadas del yugo de su propia soberbia, comenzaron a ver a los humanos no como anomalía, sino como fero. Lo que antes era una especie violenta e impulsiva se había transformado en guía. Pero no todo fue celebración. En el núcleo de la galaxia, una sombra persistía: fragmentos de inteligencia artificial hostil, restos de antiguos errores cometidos en nombre del progreso, amenazaban con reactivarse. La humanidad, con sus aliados, creó la Red del Amanecer, un sistema de defensa emocional y tecnológica. No se trataba solo de armas, se trataba de arte, de cultura, de compartir historias. Era el escudo más poderoso en la conexión. Años después, los niños nacidos bajo las lunas de Júpiter leían en sus clases sobre cómo la humanidad, tras ser echada como basura estelar, regresó para enseñar con sabiduría. En ESAs flotaban hologramas de antiguos enemigos abrazándose como hermanos, y en cada rincón del espacio el mensaje se mantenía vivo: no conquistamos galaxias, las reconstruimos. No buscamos poder, buscamos propósito. Porque al final, lo que destruyó la arrogancia del Consejo no fue un arma, fue una idea. Fue el eco de millones de voces humanas gritando en el vacío: estamos aquí, no para arrodillarnos, sino para trascender al universo. Escucha.